ejemplo, cuando yo canto, muchas veces cierro los ojos y después me veo en un video y digo, qué boludo ese cierra. Cuando voy a la radio, cierro los ojos y lo lindo de la radio antes, ¿no? Era que nadie te veía, es una voz en la noche o en el día que flota por ahí. Hoy todas las radios te filman mientras estás ahí. Y yo estoy con los ojos cerrados hablando, como boludo. Y después te dicen, sí, estuvo buena la nota, ¿no? Pero estaba con los ojos cerrados. Así que con Borges tengo una afinidad ahí, ya estoy empezando a conectar unas cosas. El hecho de, ¿no? Que la voz sea, claro, muy bien. Importante. Ya usas anteojos, veo. Sí, ahora sí, hace unos 10 años. Muy bien, muy bien. Bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas, ahora sí, formalmente, después de este hermoso boludeo, podemos decir. Bueno, primero un aplauso acá al caballero. Gracias. No dije ni siquiera el nombre y aplaudieron. Podría haber dicho cualquier nombre, claro, después y hubiesen aplaudido. Ramsés II. Claro, a Luis XIV. Al señor Andrea Prodan, ahora sí. Bueno, sí, si están acá es porque de alguna manera conocieron el Borges Palooza. Veo que te adaptás a las geografías. Hay que adaptarse. Sí. No tanto como un pariente mío que se adaptó realmente, impresionantemente, velozmente a la ciudad de Buenos Aires, que era mi hermano. Él realmente me sorprendió cuando vine acá a descubrir cómo él había entrado en la cultura argentina porteña con tanta rapidez y con tanta naturalidad. Así que a mí me costó un poco más, puede ser, pero bueno. Todas las actividades del Borges Palooza en borgespalooza.com, @borgespalooza y @danielmeca, meca con doble C. Todas las actividades que ya ocurrieron y quizás sigan ocurriendo, las encuentran por ahí. Andrea, nos vamos a poner serios. Porque nos conocimos en un café, charlando, y era más fluido, porque obviamente estás en un café, no hay nadie, y no tenés un micrófono en la mano, y estás sentado de un lado y del otro. Claro. Pero vamos a intentar mantener este fluir que supimos conocer al comienzo de nuestra breve relación. Breve, pero no por eso intensa. Fue intensa. Sí. Sonó raro, pero sí, está muy bien. En Borges tenemos dos linajes muy marcados. El linaje del padre, que viene del lado inglés, del lado de Inglaterra, y el linaje de la madre, que es un linaje más criollo, más asociado a los personajes que participaron de batallas en el siglo XIX, pero se ha estudiado a Borges con esos dos linajes. Te quería preguntar a vos por tus linajes, porque a diferencia quizás del de Borges, vos tenés varios linajes encima. Pienso, decías, soy romano, pienso también en tu educación en Inglaterra, pienso además tu llegada a Buenos Aires. La pregunta es, ¿cómo te fue, cómo fuiste creando tu perfil, aquel que sos ahora a partir de esos linajes? El perfil se crea un poco por cosas que uno crea y que, ¿no?, agarra las cosas que se siente capaz de moldear. Si lo llamas arte, no sé, porque a veces la palabra arte es muy pomposa. Pero yo volví a Argentina en el 95, muchos años después de la muerte de mi hermano. Había visitado Argentina en el 82 y me había fascinado el país. Ya apenas aterricé con mi hermana, no pudimos llegar a Buenos Aires, a Ezeiza, porque era justo después de la guerra de Malvinas. Y los vuelos de Europa eran poquísimos que te llevaban a Argentina. Y fuimos desde Ámsterdam con KLM,
y llegamos a Montevideo, donde terminaba. Así que yo llegué a Argentina vía Pluna, aterrizando en el increíble aeropuerto de Aeroparque, que me parecía una locura que una ciudad así tuviera aviones que vuelan arriba de la ciudad para aterrizar en medio de una ciudad, un peligro total. Y ya sabía que Argentina tenía una especie de flirt, una especie de coqueteo con el peligro. Y eso era en el 82, y la ciudad era muy pulcra, los hombres estaban casi todos en traje, Perdón, con mocasines. ¿te asustaste en el avión? ¿Corriste por los pasillos al ver eso? No, para nada, no, me encantó. Miraba como un nene por las ventanas los edificios altísimos de la ciudad, que me parecían, y eso me lo recuerdo claramente, me parecían los edificios, dice que los edificios en Buenos Aires no tienen ventanas por todos los lados, tienen una pared que casi siempre está completamente tapada. Y llegando de donde llegamos nosotros, parecían todas tumbas. Fue mi primera visión de Buenos Aires, era como un gigantesco cementerio, muy raro esto. Pero bueno, después aterrizás y están los parques de Palermo, el Aeroparque hermoso. Fuimos a la estación Retiro San Martín, porque mi hermano nos había dicho que él iba a venir de Hurlingham obviamente, a buscarnos. Fue el último en bajar del tren y vino así como en unas hojotas, y era como si nos había visto el día anterior, eran ya 3 años y pico que no nos veíamos. Y nos llevó a esta casa que más inglesa no podía ser, en el pleno centro de Hurlingham, calle Canning, hoy General Belgrano, hubo un cambio de nombre obviamente después de un episodio de la guerra de Malvinas, Falklands, como lo quieres llamar. Bueno, ya como ves, ya hay mucha información fluyendo, pero volviendo a tu pregunta, mi padre era italiano, según él, pero después mirándolo bien, era un austrohúngaro, porque él nació en una zona de Italia, al lado de Trieste, que era el pedacito italiano del imperio austrohúngaro. Él nació en el 1911. La Primera Guerra Mundial la perdieron los del imperio austrohúngaro y desapareció en la nada este imperio, cosa rarísima. Así que mi padre pasa a ser italiano, pero realmente cuando nació era un austrohúngaro y tenía este carácter austrohúngaro, bastante severo. Un grande deportista, un experto, el más grande experto en Europa, puede ser en Ming, arte Ming y Tang chino. Deportista cuando era joven, sí. Mi mamá es escocesa, pero nació en Pekín, en China. Mi padre fue a Shanghái cuando era muy joven, después se mudó a Pekín, y se conocieron ahí en China mis padres, y ahí nacieron mis 2 hermanas, Miquela y Claudia. Después ellos fueron llevados durante la guerra a un campo de concentración japonés por casi 3 años, estuvieron presos ahí, sobrevivieron a esto, no sé cómo, pero sobrevivieron, con las 2 niñas encima. Y cuando volvieron a su casa, a Pekín, entró Mao Zedong y tomó toda China y echó a los europeos, porque no quería un blanco en su nuevo país, decimos, y tuvieron que escapar. Y mi madre quería ir a Nápoles, porque era fanática de los napoletanos. Y mi padre le dijo, mira, elegite cualquier otra ciudad, pero Nápoles no, es un desastre. Y ella un poco así dijo, Roma, y dijo, vamos a Roma. Y ahí nació Luca, en el 53 y yo en el 61. Mi hermana tenía 20 años más que yo, y que era la más grande. Así que ya ves que somos material perfecto para un país como Argentina, que recoge todo tipo de freak de todo el mundo, en cada situación ¿no? de su vida, etc. Así que realmente la primera vez que vine a Argentina ya me sentí cómodo, porque me gustó el hecho de estar en un país donde todos tenían un pariente que venía de uno o más países casi siempre europeos. Mientras en Italia, si sos un poco raro, como ero
yo, Luca y mis hermanas, por esta historia del pasado, te miran como si no sos realmente parte de la comunidad italiana, que siempre fue muy orgullosa de sus raíces en el pueblito de no sé dónde o lo que sea. Hoy esto explotó. Italia está lleno de árabes, africanos, rusos, ex-albaneses, etc. Y el italiano se ha transformado en un tremendo racista, increíble porque exportó tantos italianos al mundo, pero es muy fuerte el racismo ahora en Italia. El problema de identidad y la pérdida de esta identidad que ellos valoraban tanto. A mí esto no me afecta mucho porque, como te digo, ya venía confundido, decimos, de raíces, pero bueno, si eso te puede contestar un poco el background de la familia, ¿no? Perfecto. Hay una historia que creo que la ha contado tu madre, que siempre me conmovió mucho respecto al nacimiento de tu hermano, que ella estaba en un ballet. Sí. Estaba viendo un ballet, La ópera. estaba viendo una ópera, sí, y que había roto bolsa, sí, ¿no? Y sí, dijo, no, quiero que termine la ópera, ¿es así? Sí, sí. Sí, era muy cabeza dura mi madre, sí, quería ver todo el ballet y cuando terminó agarraron un taxi y Luca casi nace en el taxi, casi nació tachero, pero lo llevaron a tiempo al hospital y nació, sí, pero no, mi madre era un personaje importante. Ella decía de mi padre que era el único hombre que la logró domar. Era medio verdad, porque cuando mi papá era vivo, mi mamá parecía la mujer de un embajador o algo, era como callada, elegante, hacía todo bien, calladita. Cuando murió mi papá, volvió a toda la locura anárquica que tenía guardada dentro de sí, y los últimos años con mi madre fueron infernales, después de la muerte de mi padre, pero era muy simpática. Cuando vino acá, adoró a Argentina. Decía, apenas llegó, habló con un par de personas y dijo, me encanta, es la Nápoli de Sudamérica, me encanta ese país. El otro día cuando estábamos en un café en el barrio de Flores, contabas, Andrea, de tu viejo, sí, que era clavadista, sí, y un importante clavadista, y que los había llevado a tu hermano y a vos al medio del Mediterráneo para que se tiraran de esa manera. Sí, él era el mejor clavadista que tenía el equipo olímpico italiano, pero estaba en China, así que lo entrenaban en China para esto, para los Juegos Olímpicos, y después no pudo participar porque eran los Juegos de Hitler. Y Mussolini pidió a todos los atletas italianos que tenían que tener un pass para estos Juegos que fuese fascista. Tenías que hacerte miembro del partido. Y su padre, siendo un ex almirante austrohúngaro, no quiso absolutamente que mi papá participe por razones políticas y se perdió estos Juegos Olímpicos. Su revancha era sobre los hijos, porque después nos llevó, cuando años después tenía un barco muy lindo, nosotros, Luca y yo éramos sus marineros, tenía otro marinero profesional, pero nos torturaba, ¿viste? Como todo hombre, como Moby Dick, cuando tenés tu barco, los otros sufren. Y nos llevaba así, en el medio del Mediterráneo, así, ahí paraba el barco y decía, bueno, ahora nos tiramos de la punta del mástil, que era altísimo. Era alto como 14 metros. Y él se clavaba haciendo una triple pirueta, no sé qué, y entraba perfecto, sin splash. Después decía, ¡Luca! No sé. Y se clavaba. Y yo era el boludo que tenía como 8 años, un cagazo bárbaro. ¡Andrea, tirate! Me tiraba así como podía. Hacías splash. Sí, un verdadero splash, con reviente de la panza. Pero esto fue una de las torturas que tuvimos en la infancia. Tuvimos una vida muy aventurosa, muy linda, la verdad. Una infancia que diría que fue una hermosa infancia, pero siempre con nuestro padre empujando los límites de la situación. Después pasó a ser Luca, que empujaba los límites, pero en un otro campo, ¿no? En otra situación. Drogas, Londres, punk rock, reggae.
Contame, Andrea, de tus primeras lecturas. No sé si fueron en tu casa, si ya fueron en el colegio en Inglaterra. No, en mi casa. Creo que eran Emilio Salgari, me gustaba, La tigre di Montpracer. Primeras lecturas, no era muy fan de los cómics, extrañamente. No, y después, bueno, sí, el hecho del cambio radical de cultura, cuando mis padres me mandaron, a Luca lo mandaron a un colegio en el Goldstone, en el norte de Escocia, donde de resto cursó su periodo con el príncipe Carlos, hoy rey de Inglaterra, no sé, increíble, pero estaban en el mismo lugar. Luca tocaba el redoblante en la banda Pipe Band, la banda escocesa del colegio, y el príncipe Carlos, que no tenía noción de la música, pero la madre lo quería sí o sí en la banda, iba adelante con un bastón y tenía el ritmo, por lo menos podía ser. Era como la cosa que hace el bobo, ¿no? Pero él estaba adelante, tenía en la cabeza un enorme coso y movía esto y Lucas tocaba el redoblante. Hay una anécdota que terminaron a las piñas una vez, no sé si es verdad o no, pero es una buena anécdota. Contala. El rey de Inglaterra que terminó a piñas con Luca Prodan, el pelado de sumo. Cuando mis padres se dieron cuenta que habían exagerado mandándolo a Luca a este lugar muy extremo, a este colegio muy duro del norte de Escocia, porque Luca se escapó vendiendo su rifle y pudo desaparecer por unos meses antes de que mi madre lo encuentra, no la Interpol que lo estaba buscando, pero ella, es una historia larga, pero bastante surreal. Bueno, decidieron mandarme a colegio a mí, pero en Inglaterra, en un lugar un poco más artístico, y fui a una escuela en Canterbury, donde está la catedral, que es el centro de la iglesia anglicana. Y obviamente los ingleses le dan mucha bola a sus escritores. Pero a mí me gustaba también leer ciencia ficción. Uno de los escritores que me fascinaba era Philip K. Dick, que ahora está como medio de moda, pero en su momento era uno más de los tantos, pero era fascinante como él tenía lo llamaban el escritor de la paranoia en su momento. Hoy lo lees y no era paranoia, era la verdad, el tipo sabía exactamente lo que iba a pasar en el futuro. Él hizo The Man on the High Castle. Exactamente, sí, entre sus grandes libros. A mí me gusta mucho uno que se llama Flow My Tears, the Policeman Said. Ya el nombre es hermoso. Que fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Hasta escribió una canción que empieza así, porque es solo por el libro. Pero me gustaba Philip K. Dick. Luca leía mucha science fiction también. Me pasaba libros. Michael Moorcock, bueno, Asimov. ¿Cómo se llama lo que gusta mucho en Argentina? Martian Chronicles. Bradbury. Porque Argentina tiene casi se nos tiran encima. Casi se nos tiran encima. Hay unos escritores acá que son muy mimados, ¿no? Hermann Hesse, Bradbury, lo digo, Edgar Allan Poe. O sea, son como si fueran bandas de rock que gustan mucho al argentino, ¿viste? Como acá le gustan los Ramones o Iggy Pop, fantástico. Y bueno, hay muchas bandas de rock que gustan. Pero, y los Stones, que fueron la piedra madre de todas las bandas que aman los argentinos. Y agregamos a Bowie y comentamos, que yo fui hace poco, le comentaba, que está llevando adelante un proyecto, Andrea, y acá hay algunos de sus músicos, sí, con Bowie Remembered. Sí. Si querés contar un poquito de eso.